Kendra Williams avanzaba en su silla de ruedas por los pasillos de Cedar Ridge High, a 6 meses de comenzar su recuperación tras el accidente automovilístico que lo cambió todo. Como la nueva chica negra en una escuela predominantemente blanca, esperaba miradas, sí, pero no el cruel acoso que siguió cuando Dylan Reeves y sus amigos la arrinconaron en el estacionamiento. La sacaron a la fuerza de la silla y la dejaron indefensa sobre el asfalto mientras daban vueltas a su alrededor, creyendo que no habría consecuencias. Lo que Dylan no sabía era que, antes del accidente, Kendra era una prodigio de las artes marciales, entrenada por su padre, un ex instructor de combate del ejército, y muy pronto, los abusadores aprenderían una lección dolorosa y costosa. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no te la vas a querer perder. Las ruedas de goma de la silla chirriaban contra el linóleo pulido, mientras Kendra Williams se abría paso por el abarrotado pasillo de Cedar Ridge High. 6 meses atrás, habría recorrido esos pasillos caminando, probablemente llegando tarde a primera hora como la mitad de los estudiantes que ahora pasaban corriendo junto a ella. 6 meses atrás, todo era distinto. A veces el accidente volvía a su mente sin previo aviso. El chirrido de los frenos, ese instante de ingravidez, y luego nada, hasta despertar en el hospital con los rostros preocupados de sus padres flotando sobre ella. Los médicos explicaron lo de su lesión en la columna, con palabras clínicas y cuidadosas, que de alguna manera hacían que aceptar la realidad fuera más fácil y más difícil al mismo tiempo. Con permiso, perdón, murmuró cuando un grupo de estudiantes bloqueaba su camino, demasiado enfrascados en su conversación para notar que ella intentaba pasar. Se apartaron con disculpas distraídas, y Kendra siguió hacia su casillero, observando el panorama social de su nueva escuela. Cedar Ridge no era como su antigua escuela en Richmond. Era más grande, más blanca, con pasillos que parecían diseñados para exhibir trofeos deportivos en cada centímetro disponible. Los estudiantes se movían en grupos bien definidos, los atletas con sus chamarras con letras, los chicos de teatro reunidos junto a los tablones de anuncios, los cerebritos ya enterrados en sus libros, aunque apenas era la segunda semana de clases. «Es ella», escuchó decir a alguien detrás de ella, no lo suficientemente bajo. La nueva chica en silla de ruedas. Las manos de Kendra se tensaron sobre las ruedas, pero siguió avanzando, fingiendo no haber escuchado. Desde el accidente se había acostumbrado a ser notada por las razones equivocadas, pero aún dolía. «¿Crees que nació así o qué? Probablemente fue un accidente o algo. Mi mamá dice que su papá ahora trabaja de guardia en un edificio de oficinas». Las voces eran de 3 chicos recostados contra una fila de casilleros. A pesar de sí misma, Kendra los miró de reojo. El más alto tenía esa confianza fácil de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Hombros anchos, el cabello castaño perfectamente peinado y una sonrisa que sugería que casi todo le parecía gracioso. Su chaqueta con letras lo identificaba como jugador de fútbol, probablemente del equipo titular, a juzgar por cómo los estudiantes más jóvenes le dejaban espacio. «Dylan, ya, no seas idiota», dijo uno de sus compañeros, aunque su tono no era precisamente firme. «¿Qué? Solo estoy haciendo preguntas, Connor». «Se llama tener curiosidad por nuestra nueva compañera», respondió Dylan, con ese tipo de inocencia falsa que Kendra reconocía bien, tras años de entrenamiento en artes marciales. Era el tono que usaban las personas justo antes de intentar salirse con la suya. Llegó a su casillero y comenzó a girar la combinación, muy consciente de que la conversación continuaba. «Además», siguió Dylan, bajando un poco la voz para parecer confidencial pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, «seguro ahora le dan todo tipo de trato especial. Tiempo extra en los exámenes, mejor lugar para estacionarse, profesores que la tratan con guantes de seda porque les da lástima». «Eso está mal, bro», dijo el tercer chico, pero estaba riéndose. «¿Qué es lo que está mal, Tyler?» «Solo digo que, si yo estuviera en silla de ruedas, lo aprovecharía al máximo. Me salgo de la clase de gimnasia, me salto las asambleas por problemas de accesibilidad y hasta entro más fácil a la universidad por cuotas de diversidad». La mandíbula de Kendra se tensó mientras sacaba su libro de química del casillero. Ese tipo de comentarios eran los que la hacían querer levantarse y caminar hasta ellos, para mostrarles exactamente lo que pensaba de sus prejuicios. Pero no podía levantarse, y ese era justamente el punto de su crueldad.
Escuché que su familia se mudó aquí porque su papá perdió el trabajo, añadió Connor. Capaz que estaba borracho cuando chocaron o algo así. Eso fue suficiente. Kendra giró su silla hacia ellos, sus ojos oscuros brillando con una ira contenida. Mi padre jamás ha probado una gota de alcohol en su vida, dijo con claridad, su voz cortando su conversación como un cuchillo. Y puedo oír todo lo que están diciendo. Los tres chicos parecieron genuinamente sorprendidos de que les hablara. Dylan fue el primero en reaccionar, ensanchando su sonrisa con suficiencia. «Hey, lo siento. No quisimos decir nada malo. Solo, ya sabes, tratando de entender cómo cambian las cosas por aquí». Abrió las manos en un gesto que probablemente pretendía parecer disculpa, pero sonaba condescendiente. «Soy Dylan, por cierto. Él es Tyler y él es Connor. Bienvenida a Cedar Ridge». «Gracias», respondió Kendra en tono seco, sin ofrecer su nombre a cambio. «¿Y qué fue lo que pasó?», preguntó Tyler con la curiosidad bruta de alguien que nunca aprendió que hay preguntas que no se hacen. «Digo, si no te molesta contarlo». Kendra lo miró fijamente durante un largo momento, sopesando sus opciones. Podía decirles que no era asunto suyo. Podía ignorarlos por completo. O podía darles justo la cantidad de verdad necesaria para que se callaran. «Accidente de coche», dijo simplemente. «Hace 6 meses». «Qué mal», comentó Connor, aunque su tono sugería que ya estaba perdiendo el interés. «Sí», asintió Dylan. Pero algo en su expresión cambió, como si estuviera archivando esa información para usarla más adelante. «Bueno, si necesitas algo, solo dínoslo. Siempre estamos dispuestos a ayudar», agregó justo cuando sonó la campana, anunciando el inicio de la primera clase, y el pasillo comenzó a vaciarse. Kendra observó a los tres chicos alejarse hacia la escalera principal, con ese lenguaje corporal que irradiaba la típica confianza de quienes nunca tienen que preocuparse por la accesibilidad ni por ser aceptados. Tenía el presentimiento de que los volvería a ver. A 3 semanas de haber comenzado el semestre, Kendra ya había establecido una rutina que se ajustaba a las limitaciones de Cedar Ridge. Llegaba temprano para evitar las aglomeraciones. Tomaba el camino largo para llegar a las aulas que tenían rampas de acceso, y se había memorizado qué baños eran realmente accesibles para sillas de ruedas, en contraposición a los que cumplían con los requisitos pero eran prácticamente inutilizables. «Todavía no puedo creer que hayan puesto el baño accesible en el tercer piso cuando todas tus clases están en los 2 primeros», dijo Zoe Martínez mientras caminaba al lado de la silla de ruedas de Kendra, camino al almuerzo. Zoe se había mudado desde California la misma semana que Kendra, y su estatus compartido de recién llegadas rápidamente se transformó en una amistad genuina. «Está bien», respondió Kendra, aunque ambas sabían que no lo estaba. «Me he vuelto buena en planificar con anticipación». «Ese no es el punto. No deberías tener que planear todo tu día alrededor de necesidades humanas básicas solo porque este lugar fue diseñado por personas que nunca pensaron que estudiantes con discapacidades podrían querer estudiar aquí». Kendra agradecía la indignación de Zoe en su nombre, pero había aprendido a elegir sus batallas. Algunas cosas valían la pena ser enfrentadas. Otras simplemente eran la realidad de navegar por un mundo que no había sido construido pensando en ella. Estaban pasando junto a la escalera principal cuando la voz de Dylan se oyó desde el segundo piso. «¡Atención! Tráfico en silla de ruedas entrando. Asegúrense de no bloquear la rampa». Kendra levantó la vista y vio a Dylan, Tyler y Connor bajando las escaleras. El comentario de Dylan fue lo suficientemente fuerte para que medio pasillo lo escuchara, dicho con ese mismo tono falso y condescendiente que había usado la primera vez. «Gracias por el anuncio de servicio público», le gritó Zoe, con sarcasmo goteando en cada palabra. «Solo cuido la seguridad de todos», respondió Dylan al llegar al final de las escaleras. «No queremos accidentes». La palabra accidentes quedó flotando en el aire con un peso intencional. Tyler soltó una risita, y Connor se veía incómodo, pero no dijo nada. «¿Sabes qué?», empezó Zoe, dando un paso hacia ellos, pero Kendra le tocó el brazo. «No vale la pena», dijo Kendra en voz baja. «En realidad, creo que tu amiga tiene razón», intervino Dylan, moviéndose para bloquearles el paso a la cafetería. «Defender lo que es justo y todo eso. Muy admirable». «Muévete», dijo Kendra simplemente. «Por supuesto, por supuesto. No querría que me acusaran de discriminación ni nada por el estilo», respondió Dylan, apartándose con una cortesía exagerada. Pero entonces Tyler se posicionó justo frente a la silla de ruedas de Kendra. «Uy, perdón, no te vi ahí».
dijo con falsa inocencia, obligándola a detenerse bruscamente. Probablemente deberías conseguir una de esas banderitas que les ponen a las bicicletas, añadió Connor, finalmente uniéndose a la burla. Ya sabes, por visibilidad. Kendra sintió el ardor familiar de la rabia contenida subir por su pecho. No eran actos aleatorios de torpeza. Eran movimientos calculados, diseñados para humillarla mientras mantenían una apariencia de inocencia. Si se quejaba, ellos podrían decir que todo había sido un malentendido. «Tyler, muévete», dijo Zoe, con voz cortante y llena de advertencia. «¿Qué? Solo estoy parado aquí», respondió Tyler, abriendo los brazos con aire inocente. «Es un país libre. Puedo estar donde quiera. No si estás bloqueando deliberadamente el paso a alguien», dijo Kendra con la voz firme, aunque la ira hervía bajo la superficie. «¿Deliberadamente? Esa es una acusación seria. ¿Tienes alguna prueba?» La pregunta era retórica, y todos lo sabían. Sin testigos dispuestos a hablar o adultos que prestaran atención, era su palabra contra la de ellos. Y en la jerarquía social de Cedar Ridge High, la palabra de Kendra no valía demasiado. Tyler finalmente se hizo a un lado, pero no sin antes alargar el momento lo suficiente para dejar en claro su punto. Mientras avanzaban hacia la cafetería, Kendra pudo escuchar a los tres chicos riéndose a sus espaldas. «Esto ya es ridículo», dijo Zoe, una vez que estuvieron fuera de su alcance. «Tienes que denunciarlos». «¿Por qué? ¿Por estar parados en un pasillo? Por acoso, por crear un ambiente hostil, por ser unos completos imbéciles». Kendra maniobró hacia la entrada de la cafetería, buscando una mesa accesible. «¿Y qué voy a decir? ¿Que son malos conmigo? ¿Que hacen comentarios que me duelen? ¿Que te están acosando sistemáticamente por tu discapacidad? Pruébalo». Zoe guardó silencio, porque ambas sabían la verdad. Los chicos eran cuidadosos, siempre caminando al borde entre el acoso abierto y comportamientos que podían justificarse como tonterías de adolescentes. Era una crueldad sofisticada, de la que no dejaba moretones visibles y contaba con pocos testigos dispuestos a hablar. Esa tarde, Kendra estaba sentada en el garaje remodelado de su casa, trabajando en ejercicios de movilidad con su madre. Nia Williams había transformado el espacio en un centro de fisioterapia profesional, con barras paralelas, bandas de resistencia y colchonetas en el suelo. «Tu flexibilidad está mejorando», observó Naya mientras Kendra realizaba una serie de estiramientos diseñados para mantener el tono muscular y prevenir contracturas. «¿Cómo te sientes con los ejercicios de pie? ¿Mejor? ¿Más fuerte?» Kendra apretó los dientes al esforzarse con un movimiento especialmente difícil. «Quiero aumentar la frecuencia». «Kendra, ya hablamos de esto. La recuperación no es una carrera. Forzarte demasiado, demasiado pronto, puede hacerte retroceder». «No me estoy forzando demasiado. Me estoy forzando lo que necesito». Naya estudió la expresión de su hija, reconociendo la obstinación que la había llevado a superar meses de agotadora rehabilitación. «¿Está pasando algo en la escuela?» Kendra dudó. Sus padres ya tenían bastante de qué preocuparse, y no quería añadir drama adolescente a su carga. «Lo de siempre. Escuela nueva, gente nueva. Lo de siempre no suele hacer que quieras triplicar tus sesiones de fisioterapia». Antes de que Kendra pudiera responder, se abrió la puerta del garaje y entró Marcus Williams, aún con el uniforme de seguridad del trabajo. Evaluó la escena con la mirada entrenada de quien ha pasado años leyendo lenguaje corporal y niveles de tensión. «¿Cómo está nuestra paciente hoy?», preguntó, aunque su tono sugería que ya había captado el trasfondo de frustración en el ambiente. «Decidida», respondió Naya. «Quizá demasiado». Marcus se arrodilló junto a la colchoneta de Kendra, su presencia aportando calma de inmediato. «¿Quieres decirme qué está pasando en realidad?» Kendra miró a sus padres. El profesionalismo preocupado de su madre, la fuerza tranquila de su padre. Sintió el peso de su amor y protección. Ya habían sacrificado tanto por su recuperación. Se mudaron de ciudad, cambiaron sus carreras, reorganizaron toda su vida en torno a sus necesidades. «Solo unos chicos en la escuela», dijo al fin. «Nada que no pueda manejar». Marcus asintió despacio. «¿Sabes? Manejar algo no siempre significa hacerlo sola». «Lo sé, pero hay peleas que son mías. Y algunas peleas vale más pelearlas con inteligencia que con fuerza». Kendra sostuvo la mirada de su padre. El entendimiento entre ambos era claro. Marcus le había enseñado que la fuerza tiene muchas formas,
y que a veces lo más valiente es esperar el momento adecuado para actuar. ¿Podemos trabajar los ejercicios de pie?, preguntó. Marcus sonrió. Veamos lo que tienes. Para noviembre, el acoso había pasado de ser una molestia ocasional a un hostigamiento deliberado. El grupo de Dylan había desarrollado una rutina. Bloqueaban accidentalmente los caminos accesibles, hacían comentarios en voz alta sobre beneficios por discapacidad, cuando sabían que Kendra los oía, y sincronizaban sus movimientos para dificultar su movilidad diaria lo más posible. El punto de quiebre llegó un gris martes por la tarde, cuando Kendra y Zoe se dirigían al estacionamiento de estudiantes después de clase. Kendra esperaba con ansias llegar a casa. La sesión de fisioterapia de esa mañana había ido especialmente bien, y tenía ganas de seguir trabajando con su padre en los ejercicios que lentamente reconstruían su estabilidad central. Te juro que si el señor Dare Peterson nos manda otro trabajo en grupo, voy a explotar, decía Zoe mientras se acercaban a su auto. O sea, entiendo que la colaboración es importante, pero cuando la mitad del grupo no hace nada y la otra mitad hace todo... Zoe, interrumpió Kendra, con la voz tensa. Había visto a Dylan, Tyler y Connor apoyados en una camioneta cercana, observándolas con el interés depredador de gatos al ver a un ave herida. Zoe siguió su mirada y comprendió de inmediato. Quizá deberíamos volver adentro, esperar a que se vayan. No, respondió Kendra con la mandíbula apretada. Ya no me voy a esconder de ellos. Siguieron avanzando hacia el auto, pero justo cuando Kendra comenzaba a transferirse de su silla de ruedas al asiento del copiloto, un proceso que requería deslizarse mientras Zoe plegaba la silla, la voz de Dylan cruzó el estacionamiento. ¡Hey, miren eso! ¡Show diario de gimnasia! Tyler se rió. ¿Mejor que la tele por cable? Kendra trató de ignorarlos y concentrarse en la transferencia, pero los comentarios siguieron. Me pregunto si le dan puntos extra por dificultad, añadió Connor, ganando confianza con la aprobación de sus amigos. ¡Cállate!, soltó Zoe, poniéndose entre Kendra y los chicos, mientras seguía ayudando con la silla. ¿Tan hostil?, dijo Dylan separándose de la camioneta. Solo estamos apreciando el espectáculo. Fue entonces cuando Kendra se dio cuenta de que ya no solo estaban hablando. Los tres se acercaban con la arrogancia despreocupada de quienes nunca han enfrentado consecuencias reales por sus actos. ¿Sabes qué?, dijo Dylan, llegando al coche justo cuando Zoe plegaba la silla de ruedas de Kendra. Siempre me he preguntado qué se siente al ir en una de estas cosas. Ni lo pienses, advirtió Zoe, pero Dylan ya estaba agarrando las asas de la silla. Vamos, solo por un segundo. Apuesto a que es como un go-kart muy lento. Quita las manos de mi silla, dijo Kendra desde el asiento del pasajero, con una voz peligrosamente calmada. Relájate, no la voy a romper, solo quiero ver cómo funciona, dijo Dylan mientras alejaba la silla del coche, ignorando los intentos de Zoe por detenerlo. Tyler y Connor se interpusieron, bloqueando a Zoe para que no interviniera, mientras Dylan se sentaba en la silla de Kendra. Vaya, esto es bastante cómodo. Con razón no tienes prisa por salir de aquí. Tienes que parar, dijo Kendra con los puños apretados. Desde su posición en el coche, no podía hacer nada físicamente. ¿Parar qué? Solo estoy probando el equipo, asegurándome de que sea seguro para el uso público, respondió Dylan, empezando a rodar por el estacionamiento en amplios círculos, con Tyler y Connor trotando a su lado como si fueran su escolta. Esto es bastante divertido, gritó Dylan. Tyler, tienes que probarlo. Devuélvela, exigió Zoe, pero Tyler se puso delante de ella. Solo se está divirtiendo un poco. No seas aguafiestas. La escena comenzó a atraer la atención de otros estudiantes que subían a sus autos. En lugar de intervenir, muchos sacaron sus teléfonos para grabar. Algunos se reían, tratándolo como un espectáculo. Otros parecían incómodos, pero no hicieron nada para ayudar. Kendra observaba con furia impotente mientras Dylan hacía caballitos con su silla, gritando de alegría cada vez que lograba levantar las ruedas delanteras. Ver cómo trataba su dispositivo de movilidad como si fuera un juguete, mientras ella estaba atrapada en el coche sin poder hacer nada, fue más humillante que cualquier otra cosa que le hubieran hecho antes. Miren, estoy haciendo trucos, anunció Dylan, intentando girar la silla en un círculo cerrado. La silla se inclinó peligrosamente, casi volcando antes de que él recuperara el equilibrio. «¡La vas a romper!», gritó Kendra, perdiendo por fin la compostura. «¿Qué? Esta cosa está hecha como un tanque. Probablemente cuesta más que mi coche, ¿no?
Seguro que el seguro paga todo tipo de mejoras de lujo. Tyler ya había tomado su turno en la silla y ahora corría en círculos contra Connor por el estacionamiento. El sonido de sus risas, mezclado con el chillido de las ruedas sobre el asfalto, formaba una banda sonora de pura humillación. «Por favor», dijo Kendra, odiando la palabra en cuanto salió de su boca, pero desesperada por recuperar su silla. «La necesito para moverme». «Claro que sí», dijo Dylan, finalmente saliendo de la silla. Pero en lugar de devolverla, la dejó a unos 6 metros del coche. «Ahí la tienes, como nueva». «Tráela aquí», exigió Zoe. «¿Qué? ¿No puedes caminar 6 metros?» «Ah, espera». La sonrisa de Dylan se ensanchó. «Supongo que no puedes». Se marcharon riéndose, dejando a Kendra atrapada en el asiento del pasajero y a Zoe de pie, impotente, junto al coche. Los demás estudiantes que habían presenciado toda la escena se dispersaron rápidamente, claramente deseando no verse involucrados. Zoe recuperó la silla de Kendra, con las manos temblando de rabia mientras revisaba que no estuviera dañada. «¡Qué imbéciles! Vamos a denunciarlos». «Ahora mismo». «¿A quién?», preguntó Kendra con amargura. «¿A la administración que ha ignorado todo lo demás que han hecho? A alguien, a quien sea. Esto no puede ser legal». Pero mientras conducían en silencio de regreso a casa, ambas sabían la verdad. Sin testigos adultos ni pruebas claras de intención de hacer daño, lo tratarían como una travesura adolescente que se salió de control. Los chicos dirían que solo se estaban divirtiendo, que nunca quisieron hacer daño, que lo sentían si alguien se ofendió. Esa noche, Kendra yacía despierta mirando al techo, repasando cada momento del incidente en el estacionamiento. Las risas, los teléfonos grabando su humillación, la crueldad casual disfrazada de entretenimiento. Algo fundamental había cambiado dentro de ella, la paciencia cuidadosa que había mantenido, el silencio estratégico, la esperanza de que las cosas mejoraran por sí solas. Todo eso se quemó con la imagen de Dylan, tratando su silla como un juego de parque de diversiones. Pensó en las palabras de su padre sobre luchar con inteligencia en lugar de solo con fuerza. Tal vez era hora de hacer ambas cosas. A la mañana siguiente, Kendra se sentó frente al subdirector Johnson en su estrecha oficina, observándolo revolver papeles con el aire distraído de quien ya había decidido cómo terminaría esa conversación. «Entonces, ¿me dices que esos chicos tomaron tu silla de ruedas y se pasearon en ella?», preguntó Johnson sin levantar la vista de sus notas. «Sí, durante varios minutos, mientras otros estudiantes lo grababan con sus teléfonos. ¿Y esto ocurrió en el estacionamiento? ¿Fuera del horario escolar?» «Técnicamente después de clases, pero aún en propiedad de la escuela». Johnson finalmente la miró, con una expresión que sugería una leve molestia por tener que lidiar con lo que consideraba un drama adolescente. «Señorita Williams, entiendo que adaptarse a una nueva escuela puede ser un reto, especialmente dadas tus circunstancias. Pero lo que estás describiendo suena como un comportamiento adolescente típico que simplemente se salió un poco de control». «¿Comportamiento adolescente típico?». La voz de Kendra se mantenía firme, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que se aferraba a los apoyabrazos de su silla de ruedas. «Ya sabes, chicos siendo chicos. Estoy seguro de que no tenían intención de hacer daño de verdad. A veces los jóvenes no piensan en cómo sus acciones pueden afectar a los demás. Tomaron deliberadamente mi dispositivo de movilidad y lo usaron como entretenimiento mientras yo no podía detenerlos. Entiendo que estás molesta, pero sin adultos que hayan presenciado este supuesto incidente, se convierte en un caso de él dijo, ella dijo. Y francamente, tomar la silla de ruedas de alguien por unos minutos difícilmente constituye acoso». Kendra lo miró fijamente, procesando la manera casual en que minimizaba una de las experiencias más humillantes de su vida. ¿Y si hubieran tomado los lentes de alguien y se los hubieran arrojado? ¿O si hubieran agarrado un audífono para sordos? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? El incómodo silencio de Johnson se prolongó lo suficiente como para responderle. Diferente, porque esas cosas le pasan a estudiantes normales. Y esto le pasó a la chica discapacitada que, probablemente, debería sentirse agradecida de que se le permita siquiera asistir a Cedar Ridge. «Hablaré con los chicos», dijo por fin. «Me aseguraré de que entiendan que las bromas a veces se les pueden ir de las manos». «¿Hablarás con ellos?». «Sí, creo que con eso quedará todo claro». Mientras tanto, 3 pasillos más allá, Dylan se apoyaba en su casillero, mientras Tyler y Connor
Relataban lo ocurrido el día anterior ante un grupo creciente de oyentes. Tendrías que haber visto su cara, decía Tyler, como si no pudiera creer que de verdad lo estábamos haciendo. La mejor parte fue cuando Dylan empezó a hacer caballitos con la silla, añadió Connor. Pensé que iba a llorar. Dylan disfrutaba la atención, pero algo lo inquietaba. La expresión que había visto en los ojos de Kendra en el estacionamiento. No era la rabia impotente que había esperado, sino algo más frío, más calculador. ¿Crees que nos va a denunciar?, preguntó Connor con una pizca de preocupación en la voz. ¿A quién? ¿A Johnson?, se burló Dylan. Mi papá juega golf con el superintendente. Además, no es como si la hubiéramos lastimado ni nada. Solo estábamos bromeando. Igual, tal vez deberíamos calmarnos un poco, sugirió Tyler. ¿Calmarnos? Si recién estamos empezando. ¿No viste lo fácil que es hacerla enojar? Además, ¿qué van a hacer? ¿Perseguirnos? El grupo se rió, pero Dylan notó que algunos estudiantes al borde del círculo se veían incómodos. Bien, que se retuerzan. Eso le recordaba a todos quién tenía el verdadero poder en esa escuela. Esa tarde, Kendra llegó a casa y encontró a sus padres esperándola en la sala, con expresiones sombrías. ¿Cómo fue la reunión con el subdirector?, preguntó Naya. Más o menos como esperaba. Kendra se transfirió de su silla de ruedas al sofá, notando cómo sus padres se intercambiaban una mirada que contenía conversaciones enteras. ¿Qué te dijo?, preguntó Marcus. Que los chicos son así, que fue solo un comportamiento adolescente que se salió de control, que hablará con ellos. ¿Hablará con ellos?, repitió Naya, con la voz plana de incredulidad. ¿Eso es todo? Kendra asintió, mientras observaba cómo la mandíbula de su padre se tensaba con una ira contenida. Marcus Williams había dedicado su carrera militar a proteger a quienes no podían protegerse, y el concepto de que las autoridades fallaran en ese deber le resultaba físicamente insoportable. Esto es inaceptable, dijo al fin. Vamos a ir por encima de Johnson. ¿A quién? Dejó muy claro que sin testigos adultos es mi palabra contra la de ellos, y aparentemente la de ellos pesa más. Entonces documentamos todo, dijo Naya, entrando en modo resolutivo. Cada incidente, cada interacción. Construimos un patrón imposible de ignorar. Mamá, no son tontos. Saben exactamente hasta dónde pueden llegar sin cruzar ninguna línea oficial. Entonces tal vez sea hora de considerar otras opciones, dijo Marcus en voz baja. ¿Cómo qué? ¿Transferirme otra vez? ¿Huir cada vez que alguien me hace la vida difícil? ¿Cómo contraatacar? Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Naya le lanzó a su esposo una mirada de advertencia, pero Marcus continuó. No hablo de violencia, hablo de negarse a ser una víctima, de hacerles entender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando el sistema no las impone. Marcus, advirtió Naya. ¿Qué? Tiene todo el derecho a defenderse. Hemos estado entrenándola para que recupere su fuerza. Tal vez ya es hora de que recuerde para qué es esa fuerza. Kendra miró a sus padres, viendo la división fundamental en sus enfoques. Su madre quería trabajar dentro del sistema, documentar y denunciar, con la esperanza de que eventualmente la justicia prevaleciera. Su padre entendía que, a veces, el sistema era el problema, y que la justicia debía tomarse, no esperarse. Necesito pensar, dijo Kendra finalmente. Esa noche, acostada en la cama, ella revivía el tono despectivo del subdirector, las risas de los chicos resonando en el estacionamiento, los teléfonos grabando su humillación para entretenimiento en redes sociales. Pero junto con la rabia, había algo más, una determinación fría y enfocada que le recordaba la mentalidad que había cultivado durante años de entrenamiento en artes marciales. Su padre tenía razón en algo. Había estado pensando como una víctima, esperando un rescate que no iba a llegar. Tal vez era hora de volver a pensar como una luchadora. El cambio en la rutina de entrenamiento de Kendra fue sutil, pero significativo. Antes, abordaba su terapia física con esperanza decidida. Ahora atacaba cada ejercicio con una intensidad concentrada que rozaba lo feroz. Con calma, advirtió Naya mientras Kendra avanzaba con su tercera serie de ejercicios para fortalecer el core esa mañana. Tus músculos necesitan tiempo para reconstruirse. No puedes forzar el progreso. No estoy forzando nada, respondió Kendra entre dientes, manteniendo la posición de plancha a pesar del temblor en sus brazos. Solo he terminado de aceptar limitaciones. Marcus observaba desde la puerta,
reconociendo el cambio en la mentalidad de su hija. Era la misma transformación que había visto en soldados que dejaban de esperar un rescate y comenzaban a planear su propia fuga. «Muéstrame de nuevo la progresión para estar de pie», dijo Kendra al terminar su rutina en el suelo. «Kendra, acabamos de hacer eso ayer. Tu cuerpo necesita... Mi cuerpo necesita recordar de lo que es capaz». Kendra se trasladó a las barras paralelas, sujetándolas con los nudillos blancos. «¿Cuánto tiempo puedo soportar peso ahora?» «Unos 2 minutos. Pero eso ya es un progreso importante desde... quiero llegar a 5 minutos para Navidad». Naya y Marcus se miraron. Faltaban 6 semanas para Navidad. «Eso puede ser un objetivo agresivo», dijo Naya con cautela. «Todo en esta situación es agresivo». Mientras Kendra empujaba sus límites físicos en casa, los chicos en la escuela se sentían cada vez más seguros de que podían actuar sin consecuencias. La conversación de Dylan con el subdirector Johnson había durado exactamente 3 minutos y consistió, en su mayoría, en Johnson explicando que las bromas debían mantenerse en buen espíritu. «Básicamente una luz verde», le dijo Dylan a Tyler y Connor mientras observaban a Kendra abrirse paso por el pasillo abarrotado durante el cambio de clases. «Mientras no dejemos marcas, estamos bien». Habían inventado un nuevo juego en las últimas 2 semanas. Posicionamiento estratégico. Uno de ellos se colocaba directamente en el camino de Kendra, en los puntos de embotellamiento del pasillo, obligándola a pedir que se movieran o a buscar otra ruta. Si ella pedía con cortesía, respondían con una cortesía exagerada. Si intentaba rutas alternas, la seguían y repetían el proceso. «Es como arrear ovejas», observó Tyler con satisfacción. Hoy Connor decidió escalar un poco más. Cuando Kendra se acercó a la entrada de la cafetería, él se posicionó en la puerta accesible para sillas de ruedas y fingió estar absorto en su teléfono. «Disculpa», dijo Kendra. «¿Mm?» Connor levantó la vista con fingida sorpresa. «Oh, perdón, no te vi». Se hizo a un lado, pero solo lo justo para obligar a Kendra a pasar apretadamente entre él y el marco de la puerta. Al pasar, murmuró lo bastante alto como para que ella lo escuchara. «Quizás deberías conseguir uno de esos pitidos de reversa». Kendra detuvo su silla de ruedas y se giró hacia él. «¿Qué dijiste?» «Nada. Solo pensaba en voz alta sobre la seguridad vial». La cafetería se quedó inusualmente en silencio al notar los estudiantes que se avecinaba un enfrentamiento. Kendra examinó el rostro de Connor, notando la satisfacción arrogante apenas oculta tras su expresión inocente. «¿Sabes lo que pienso?», dijo, su voz clara en el repentino silencio. «Pienso que eres un cobarde que solo se siente importante cuando molesta a alguien que cree que no puede defenderse». El rostro de Connor se sonrojó intensamente. «¿Qué me dijiste?» «Lo que oíste». Dylan y Tyler aparecieron a ambos lados de Connor, con ese instinto de manada que se activa cuando uno del grupo se siente amenazado. «¿Algún problema aquí?», preguntó Dylan, aunque su tono sugería que deseaba que lo hubiera. «Ninguno», respondió Kendra con calma. «Solo estaba haciendo una observación sobre gente que confunde la crueldad con el coraje». «Cuidado», dijo Tyler, acercándose más a la silla de ruedas de Kendra. «Estás empezando a sonar poco agradecida por toda la ayuda que te hemos dado por aquí». «¿Ayuda?». La risa de Kendra fue afilada, incrédula. «¿Así lo llamas?», dijo Dylan. «Hemos sido más que considerados contigo. Nos aseguramos de que tengas caminos despejados, cuidamos tu seguridad, incluso probamos tu equipo para ver que funcione bien». La cafetería comenzaba a llenarse de estudiantes, atraídos por el inusual espectáculo de alguien enfrentándose directamente a los atletas populares. Algunos ya tenían sus teléfonos listos para grabar lo que sucediera. «Tienes razón», respondió Kendra, sorprendiendo a todos con su repentino acuerdo. «Han sido muy instructivos. He aprendido mucho observándolos». Algo en su tono hizo fruncir el ceño a Dylan. «¿Ah, sí? ¿Cómo qué?». «Como lo mucho que se les permite a algunas personas cuando los demás piensan que son intocables. Como lo fácil que es confundir el silencio con debilidad. Como lo satisfactorio que debe ser golpear hacia abajo en vez de hacia arriba». «¿Nos estás amenazando?», preguntó Connor con la voz elevándose. «¿Amenazarlos?». Kendra ladeó la cabeza, como si considerara la posibilidad. «¿Qué podría hacer yo para amenazarlos? Solo soy una chica en silla de ruedas, ¿no?». La pregunta quedó suspendida en el aire con mucho más peso del que debería haber tenido. Dylan sintió una incomodidad creciente, aunque no supo exactamente por qué. «Exactamente», dijo por fin. «Así que quizá recuerda eso la próxima vez que quieras hacerte la lista».
Kendra sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que los tres chicos dieran un paso hacia atrás sin darse cuenta. Lo recordaré todo, dijo suavemente. Cada palabra, cada acción, cada consecuencia. La memoria es curiosa en ese sentido. Tiene la costumbre de regresar cuando menos te lo esperas. Giró su silla y se alejó hacia una mesa vacía, dejando a los tres chicos en la entrada con la inquietante sensación de haber perdido un intercambio que pensaban tener ganado. ¿Qué fue eso?, murmuró Tyler. Dylan negó con la cabeza, pero la incomodidad persistía. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, se preguntó si tal vez estaban subestimando a la persona con la que se habían metido. 3 días después del enfrentamiento en la cafetería, la señorita Rodríguez notó el patrón durante su clase de inglés de quinto periodo. Llevaba 12 años enseñando y había desarrollado un ojo para las dinámicas sutiles que los adultos suelen pasar por alto. La forma en que ciertos estudiantes se colocaban estratégicamente para intimidar, el momento preciso de las interrupciones, la guerra psicológica que los adolescentes libraban con precisión quirúrgica. Esa tarde, observó cómo Tyler dejaba caer deliberadamente su libro de texto justo cuando Kendra pasaba en su silla de ruedas para entregar su tarea. El libro cayó en su camino, obligándola a detenerse y maniobrar para rodearlo mientras Tyler lo recogía lentamente con fingida inocencia. «Ups, lo siento», dijo Tyler con tono falsamente amable. «Estos libros tienen mente propia, ¿sabes?» Dylan y Connor rieron desde sus asientos cercanos, y la mandíbula de la señorita Rodríguez se tensó. Había presenciado incidentes similares durante el último mes. Siempre pequeños, siempre con una excusa creíble, siempre dirigidos a la misma alumna. Después de clase, se acercó a Kendra mientras los demás estudiantes salían. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Kendra se detuvo. En su rostro se notaba un leve destello de cansancio. «¿Hay algún problema con mi ensayo?» «No. Tu trabajo es excelente, como siempre. Quería saber si todo está yendo bien para ti aquí en Cedar Ridge». La expresión cuidadosamente neutral de Kendra le dijo a la maestra todo lo que necesitaba saber. «Estoy bien, solo el periodo de adaptación normal». El periodo de adaptación normal no suele incluir estudiantes que colocan obstáculos deliberadamente en tu camino. Las manos de Kendra se detuvieron sobre las ruedas de su silla. «Perdón, he estado observando, Kendra. Lo del libro, cómo se posicionan, los comentarios lo suficientemente altos para que los escuches. Esto no es comportamiento adolescente normal». Por un momento en los ojos de Kendra se encendió un atisbo de esperanza, rápidamente apagado. «Incluso si fuera cierto, ¿qué podría hacer usted al respecto?» La señorita Rodríguez reconoció en su voz el tono de quien ya había intentado recurrir a los canales oficiales sin encontrar respuestas. «Podría documentar lo que he observado, presentar una queja formal. ¿Y luego qué? ¿Una charla más sobre cómo las bromas deben ser inofensivas?» El amargor en la voz de Kendra confirmó las sospechas de la maestra sobre cómo se habían manejado reportes anteriores. Tal vez, pero al menos habría un adulto que lo ha visto y lo ha registrado. Kendra lo pensó, sopesando los posibles beneficios contra la casi segura represalia que seguiría. ¿Y si eso empeora las cosas? ¿Y si no hacer nada es lo que las empeora? Antes de que Kendra pudiera responder, la puerta del aula se abrió y apareció el subdirector Johnson, con una expresión que ya dejaba ver su molestia. «Señorita Rodríguez, necesito hablar con usted sobre el incidente del que me habló respecto a unos chicos de su clase». A la maestra se le encogió el estómago. Ella aún no había presentado ningún informe. Solo lo había estado considerando. Pero su pausa al responder le dio a Johnson la oportunidad que necesitaba. «Creo que podría haber un malentendido sobre lo que es una interacción normal entre estudiantes». Continuó mirando a Kendra con intención. «A veces lo que parece ser comportamiento dirigido en realidad es solo torpeza adolescente». «¿Torpeza adolescente que solo afecta a una estudiante?», preguntó la señora Rodríguez. «Señorita Williams, ¿nos daría un momento a solas?» El tono del señor Johnson dejaba claro que no era una petición. Kendra salió a regañadientes, pero no sin antes cruzar una mirada con la señora Rodríguez. Una mirada que decía claramente: «Ya he pasado por esto antes». Apenas se cerró la puerta, la actitud de Johnson cambió a una frustración apenas contenida. «María, necesito que seas muy cuidadosa con las acusaciones que estás considerando. Estos chicos son buenos, vienen de familias prominentes. Acusaciones de acoso podrían dañar seriamente su futuro». «¿Y qué hay del futuro de Kendra?»
¿Qué hay de su derecho a asistir a la escuela sin ser atormentada sistemáticamente? ¿Atormentada sistemáticamente? Eso suena un poco dramático, ¿no crees? Estamos hablando de dinámicas sociales típicas de adolescentes. Estoy hablando de acoso deliberado y repetido a una estudiante con discapacidad. La expresión de Johnson se endureció. Y yo estoy hablando de tres jóvenes con futuros brillantes que no merecen ver sus reputaciones destruidas por una reacción exagerada ante el comportamiento normal de los adolescentes. La señora Rodríguez sintió el peso familiar de la presión institucional. Ese mensaje sutil de que su estabilidad laboral podría depender de su disposición a mirar hacia otro lado. ¿Así que debo ignorar lo que estoy viendo? Estoy sugiriendo que consideres si lo que crees que estás viendo es realmente lo que está pasando. A veces nuestro deseo de proteger puede hacernos ver problemas donde no los hay. Esa noche, Kendra se esforzó más que nunca durante su sesión de entrenamiento con su padre. Su frustración impulsaba cada movimiento, cada paso deliberado entre las barras paralelas, un rechazo directo a la sensación de impotencia que otros parecían empeñados en imponerle. 10 minutos de carga de peso, observó Marcus. Y tu equilibrio también está mejorando. No es suficiente, respondió Kendra con la voz tensa por la rabia contenida. Necesito ser más fuerte, más rápida. Esto ya no se trata solo de fuerza física, ¿verdad? Kendra miró a su padre a través del espejo que cubría una de las paredes del gimnasio improvisado. Una profesora trató de ayudarme hoy. Intentó documentar lo que está pasando. ¿Y eso no es una buena noticia? Johnson la detuvo antes siquiera de que pudiera presentar un informe. Le dijo que estaba exagerando, que el futuro de los chicos era más importante que protegerme a mí. Marcus guardó silencio durante un largo momento, asimilando lo que eso implicaba. Entonces el sistema no solo te está fallando, está protegiéndolos activamente. Parece que sí. Entonces dejamos de depender del sistema. Papá, ni se te ocurra, dijo Kendra sin alzar la vista. ¿Pensar en qué? En lo que sea que estés tramando con tu instinto de padre protector. Lo veo en tu cara. Marcus estudió a su hija, viendo no solo su determinación, sino también la fragilidad que había debajo. 6 meses reconstruyéndose física y emocionalmente. Y esos chicos estaban deshaciendo ese trabajo poco a poco. A veces los padres tienen que intervenir, dijo en voz baja. Esta vez no. Kendra, esos chicos necesitan entender que sus acciones tienen consecuencias. Y si la escuela no va a proporcionar esas consecuencias, ¿lo harás tú? Kendra se volvió hacia él, con una expresión que mezclaba gratitud y frustración. Papá, te amo por querer protegerme, pero esto es algo que yo tengo que manejar. ¿Por qué? ¿Porque quieres demostrar que eres independiente? Porque si tú peleas mis batallas, nunca aprenderé a pelearlas yo. Nia entró en la cocina, percibiendo la tensión. ¿De qué están hablando? Marcus está considerando un enfoque directo para nuestro problema, dijo Kendra. Una conversación, aclaró Marcus, con los chicos y sus padres, para dejar en claro que este acoso se termina ahora. ¿Y qué pasa después de esa conversación? Preguntó Naya, con el instinto terapéutico activado. Cuando se den cuenta de que Kendra se lo dijo a su papá, van a escalar, respondió Kendra con simpleza. Van a hacer mi vida 10 veces peor y se cuidarán aún más de que ningún adulto lo vea. Marcus sintió esa frustración conocida del protector con las manos atadas. ¿Y se supone que debo ver cómo te atormentan? Se supone que confíes en que me criaste para manejar esto. Tienes 17 años. Tengo 17 años y he pasado por más cosas que la mayoría de los adultos. Sobreviví a un accidente de coche que pudo haberme matado. He reconstruido mi vida desde cero. Creo que puedo manejar a 3 adolescentes inseguros. A pesar de sus palabras, Marcus podía ver el precio que esta batalla constante estaba cobrando. En la tensión de su mirada, en la forma rígida en que sostenía los hombros. Los chicos no solo la estaban acosando, la estaban desgastando, día tras día. Esa tarde, mientras Kendra estaba en su última clase, Marcus se encontró sentado en su camioneta, en el estacionamiento de Cedar Ridge. Había planeado esperar a Kendra como siempre, pero al ver a Dylan, Tyler y Connor caminando hacia sus autos, sintió que se le presentaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Salió de la camioneta y se acercó a ellos, su porte militar captando su atención al instante. Ustedes son Dylan Reeves, Tyler Brooks y Connor Walsh, dijo. No era una pregunta. Los tres muchachos se miraron entre sí.
de pronto luciendo mucho más jóvenes y menos seguros de sí mismos. Sí, señor, respondió Dillon con cautela. Soy Marcus Williams, el padre de Kendra. El color desapareció del rostro de Connor. Tyler se removió incómodo. Dillon intentó mantener la compostura, pero no pudo ocultar el nerviosismo en sus ojos. Quiero dejar algo muy claro, continuó Marcus, con una voz calmada pero cargada de autoridad absoluta. El acoso hacia mi hija termina ahora. Hoy, para siempre. Señor, creo que hubo un malentendido, empezó Dillon. No hay ningún malentendido. Marcus dio un paso más, lo bastante cerca como para que los tres tuvieran que alzar la vista para mirarlo a los ojos. Sé exactamente lo que han estado haciendo. El incidente con la silla de ruedas, los comentarios, los bloqueos intencionales en los pasillos, todo. Nosotros solo, intentó Tyler. ¿Solo qué? ¿Divirtiéndose? ¿Cosas de chicos? La voz de Marcus tenía un filo peligroso. Déjenme explicarles algo. Mi hija es más fuerte que los tres juntos. Está reconstruyendo su vida después de un trauma que habría destrozado a otros. ¿Y ustedes creen que eso la convierte en blanco de su diversión? Los chicos se quedaron congelados, comprendiendo de repente que este no era el tipo de adulto al que se podía manipular o encantar. Esto es lo que va a pasar, continuó Marcus. Van a dejar a mi hija en paz. Por completo. Nada de bromas. Nada de comentarios. Nada de interferencias en su rutina diaria. Van a tratarla con el respeto que se merece. ¿Y si no lo hacemos? Preguntó Dillon, intentando rescatar un poco de desafío. Marcus sonrió, pero no había nada amistoso en su sonrisa. Entonces descubrirán que Kendra heredó más que mi determinación. Y créanme, no quieren saber lo que eso significa. Esa noche Dylan caminaba de un lado a otro de su habitación, mientras Tyler y Connor estaban sentados en su cama. Los tres seguían procesando lo ocurrido en el estacionamiento con Marcus Williams. ¿Pueden creer a ese tipo?, decía Dylan, con el impacto inicial dando paso a una creciente indignación. Viniendo hacia nosotros como si fuera un tipo rudo, un militar frustrado. Fue bastante intenso, admitió Connor, frotándose inconscientemente los brazos, aún con la piel erizada tras el encuentro. ¿Y qué? ¿Intenso? Va. ¿Qué va a hacer? ¿Golpear a 3 estudiantes de secundaria? La voz de Dylan se elevaba con cada palabra. Lo arrestarían antes de salir del campus. Tyler asintió despacio, recuperando algo de confianza. Sí, y mi papá es abogado. Una sola llamada y ese tipo estaría enfrentando cargos por amenazas. Exacto, dijo Dylan, deteniéndose y mirando a sus amigos. Es puro ladrido y nada de mordida. Los adultos no pueden ir por ahí intimidando a los chicos, por muy duros que se crean. Connor se removió incómodo. No sé, chicos. Quizás deberíamos dejarlo por ahora. ¿Qué sentido tiene seguir molestándola? El sentido, dijo Dylan con un tono que hizo que Connor se estremeciera, es que nadie me amenaza. Ni un guardia de seguridad que se cree soldado, ni su hija lisiada. Dylan, empezó Tyler. No, escuchen. ¿De verdad creen que voy a dejar que piensen que me asustaron? ¿Que corre el rumor de que el papá de Kendra Williams hizo retroceder a Dylan Reeves? Sacudió la cabeza con fuerza. Eso no va a pasar. Tyler se inclinó hacia adelante, contagiado por la energía de Dylan. Entonces, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que es hora de dejar los juegos. Nada más de cosas sutiles, nada más de bromitas que se puedan justificar. Quiero enviar un mensaje claro. El discursito intimidante del papá no funcionó. Connor miró a sus dos amigos, reconociendo el brillo peligroso en los ojos de Dylan. ¿Qué clase de mensaje? Uno que ponga a la princesita en su lugar de una vez por todas, que le deje claro a toda la escuela quién manda realmente aquí. Mientras tanto, en la casa de los Williams, Marcus se sentaba frente a Kendra en la mesa, con el peso de su decisión de esa tarde flotando entre ellos. «Hablaste con ellos, ¿verdad?», dijo Kendra sin levantar la vista del plato. Marcus suspiró. «¿Cómo lo supiste?». Porque Tyler parecía haber visto un fantasma en la clase de química, y Connor ni siquiera me miró a los ojos. Dylan solo me miraba con una expresión extraña que no pude descifrar. Tenía que hacer algo, Kendra. Verte soportar eso todos los días. Papá, te pedí que no intervinieras, y traté de respetarlo, pero hay un límite para lo que un padre puede soportar. Nia dejó el tenedor sobre el plato. ¿Qué fue exactamente lo que les dijiste? Que el acoso tenía que terminar, que habría consecuencias si continuaba. Kendra al fin alzó la vista,
su expresión mezclando frustración con comprensión. Papá, no puedes amenazar a adolescentes. ¿Sabes eso, verdad? No amenacé a nadie. Simplemente expliqué la situación. ¿Y cómo reaccionaron? Marcus vaciló. Parecían preocupados en el momento. Es decir, asustados, pero probablemente ya estén planeando cómo vengarse. La precisión de esa evaluación golpeó a Marcus como un golpe físico. En su intento por proteger a su hija, podría haber empeorado exponencialmente las cosas. De vuelta en la habitación de Dylan, la sesión de planificación había tomado la intensidad de un informe militar. Tyler tenía el calendario escolar abierto en su teléfono, buscando oportunidades. El baile de invierno es el próximo viernes, dijo. Va a estar todo el mundo, replicó Dylan. Demasiado público, demasiados adultos alrededor. Necesitamos algo más privado. ¿Y el estacionamiento otra vez? Sugirió Connor. Después de clases, cuando ya casi no hay nadie. No, ahí fue donde su papá nos enfrentó. Demasiado obvio. Dylan dejó de caminar de un lado a otro. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Tengo una idea mejor. Tyler y Connor esperaron, reconociendo esa expresión que siempre precedía los planes más elaborados de Dylan. ¿Saben que siempre se queda tarde los jueves por esa estúpida reunión del club de debate? Sí, ¿y? Pues suele ser de las últimas en salir. Normalmente solo ella y su amiga... ¿Cómo se llama? Zoe. Para esa hora el estacionamiento está casi vacío. Connor sintió cómo se le apretaba el estómago. Dylan, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que ya es hora de que la princesita Ruedas aprenda lo que pasa cuando su papá no puede protegerla. Cuando no hay nadie alrededor para ver cómo la humillamos. Amigo, eso suena a justicia, lo interrumpió Dylan. Ella se cree muy dura, sentada ahí dándonos actitud desde su silla. Y su padre cree que puede intimidarnos para que retrocedamos. Es hora de demostrarles a los dos cuán equivocados están. Tyler asentía con entusiasmo. ¿Qué tienes en mente? Algo memorable. Algo de lo que se hable el resto del año escolar. Algo que deje bien claro quién tiene el poder aquí. Connor miró a sus dos amigos, dándose cuenta de que habían cruzado una línea. De la crueldad casual a algo mucho más oscuro. Chicos, no estoy seguro de esto. ¿Y si nos atrapan? No nos van a atrapar, dijo Dylan con total seguridad. Y aunque lo hicieran, ¿qué podrían hacer? ¿Expulsar al mariscal de Campo Estrella y a sus dos mejores amigos? Mi papá dona más dinero a esta escuela que la mitad de los otros padres juntos. Además, añadió Tyler, será su palabra contra la nuestra. Y ya sabemos cuánto valor tiene su palabra aquí. Dylan sonrió. La expresión era fría y calculadora. No puedo esperar a que llegue el jueves. El jueves por la tarde llegó con una normalidad engañosa. La reunión del club de debate se había extendido, dejando a Kendra y Zoe, entre las últimas estudiantes, en salir del edificio mientras se dirigían al estacionamiento. Solo unos pocos autos quedaban dispersos en la vasta explanada de asfalto. El Honda de Zoe estaba en su lugar habitual, cerca del área de estacionamiento accesible, y algunos vehículos de maestros permanecían cerca de la entrada principal. Fue entonces cuando las vieron. Dylan, Tyler y Connor emergieron desde detrás de una SUV grande, moviéndose con la precisión calculada de depredadores que han estado esperando. Su posicionamiento bloqueaba la ruta más directa hacia el auto de Zoe, obligando a Kendra a enfrentarlos o a dar un gran rodeo por el estacionamiento. Vaya, vaya, dijo Dylan con una confianza que hizo que a Kendra se le erizara la piel. Miren quién trabaja hasta tarde hoy. Sigue caminando, murmuró Zoe, pero su voz traicionaba su nerviosismo. En realidad, dijo Tyler, adelantándose aún más, esperábamos tener una pequeña charla. Connor se posicionó detrás de ellas, bloqueando su camino de regreso al edificio, completando la trampa. A diferencia de los encuentros anteriores, esta vez no había pretensión de que fuera un encuentro accidental. Esto era deliberado, planeado y completamente aislado. ¿Charla sobre qué?, preguntó Kendra, con la voz firme a pesar de la adrenalina que empezaba a recorrerle el cuerpo. Sobre respeto, respondió Dylan. Sobre límites. Sobre lo que pasa cuando las personas no saben cuál es su lugar. Zoe ya tenía su teléfono en la mano, con el dedo sobre los contactos de emergencia. No queremos problemas. Demasiado tarde para eso, dijo Tyler. El problema empezó cuando tu papá quiso hacerse el rudo en el estacionamiento. Dylan se acercó más a la silla de ruedas de Kendra. Esto es lo que va a pasar.
Vas a salirte de esa silla ahora mismo para que podamos divertirnos otra vez. No. La palabra simple flotó en el aire con una fuerza inesperada. Dylan parpadeó como si no hubiera escuchado bien. He dicho que no. No creo que estés entendiendo la situación, intervino Tyler, acercándose aún más. Tú no puedes decir que no. Bájate de la silla, exigió Dylan, extendiendo el brazo hacia ella. Ahora. No me toques, advirtió Kendra, su voz bajando a un tono peligrosamente frío. Pero Dylan ya no escuchaba. Meses de agresión descontrolada y el enfrentamiento con su padre lo habían llevado a este momento. Agarró con fuerza el brazo de Kendra y la tiró hacia adelante, haciéndola caer de su silla de ruedas. El golpe resonó por todo el estacionamiento vacío. Un dolor agudo le atravesó el hombro y la cadera al impactar contra el asfalto, y por un momento se quedó inmóvil, aturdida por la violencia del ataque. Así está mejor, dijo Dylan con satisfacción, acomodándose en su silla de ruedas. Mucho mejor. No puedes hacerle eso, gritó Zoe, avanzando con furia, pero Connor le sujetó el brazo. Quédate atrás y mira, le dijo Connor. Tal vez aprendas algo. Tyler ya tenía el teléfono en la mano. Esto va a ser épico. La princesa en el suelo, donde pertenece. Dylan empezó a girar en círculos, riendo mientras hacía los mismos trucos y caballitos que habían hecho meses atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Kendra yacía indefensa sobre el frío asfalto, viendo cómo trataban su dispositivo de movilidad como un juguete mientras ella no podía detenerlo. ¡Mírala!, gritó Tyler, apuntando la cámara de su teléfono a Kendra. No eres tan ruda ahora, ¿verdad? Por favor, suplicó Zoe, con lágrimas en los ojos. Ella necesita esa silla. Tiene que aprender cuál es su lugar, respondió Dylan, haciendo otro caballito. Las dos lo necesitan. Kendra yacía en el suelo, sintiendo el frío del pavimento en su mejilla, con sabor a sangre en la boca por haberse mordido la lengua al caer. La humillación la invadió, pero debajo de ella, algo más empezaba a crecer. No era impotencia, no era desesperación, era rabia. Una rabia pura, enfocada, controlada, que consumía todo lo demás. Con lentitud y determinación, Kendra apoyó las palmas contra el asfalto. Los chicos estaban tan entretenidos con su espectáculo que no notaron cómo ella hacía fuerza, activando los músculos del abdomen como su padre le había enseñado. Se impulsó hasta sentarse, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo y haciéndola sentirse invencible. Tyler fue el primero en notarlo. Su risa se apagó en la garganta. Dylan. ¿Qué? Mira, Dylan giró justo a tiempo para ver a Kendra levantándose, lenta pero firmemente. Cada movimiento era deliberado, controlado. Su equilibrio era estable, a pesar del dolor en el hombro. Se incorporó por completo y se sacudió la tierra de las manos. Sus ojos oscuros se clavaron en Dylan con una intensidad que lo hizo detenerse. El estacionamiento quedó en completo silencio. «¿Pero qué diablos?», susurró Connor. «Has estado fingiendo», la acusó Dylan, su voz quebrándose. «Todo este tiempo nos mentiste». Kendra dio un paso adelante, luego otro. Sus movimientos eran cuidadosos, pero innegablemente reales. «No fingí nada», dijo en voz baja. «He estado recuperándome». «Devuélveme mi silla», continuó con una autoridad en la voz que ninguno de ellos le había oído antes. El rostro de Dylan se retorció de rabia. «No te la mereces. Has estado haciéndote la víctima cuando en realidad podías caminar». «Última oportunidad», dijo Kendra dando otro paso hacia él. «Devuélvela o atente a las consecuencias». Dylan rió, pero sin rastro de humor. «¿Consecuencias? ¿Tuyas?». Saltó de la silla de ruedas y la empujó, haciéndola rodar sin control por el estacionamiento. «Veamos qué tan fuerte eres cuando vuelvas a estar en el suelo». Los tres chicos comenzaron a acercarse, y Kendra supo que había llegado su momento de verdad. Se colocaron en semicírculo alrededor de ella, la sorpresa inicial dando paso a una agresividad más fría y calculada. Dylan flexionó los dedos. Tyler tronó los nudillos. Connor se acomodó como un boxeador antes de atacar. «¿Crees que por levantarte ya eres una especie de heroína?», se burló Dylan, aunque con un dejo de inseguridad en la voz. «Sigues siendo solo una inválida que ha estado mintiendo». Kendra no dijo nada. Su respiración era estable. Evaluaba la situación. Tres oponentes, todos más grandes que ella, todos convencidos de que su fuerza física los hacía superiores.
El estacionamiento estaba completamente vacío. Nadie más que Zoe, paralizada con su teléfono entre las manos temblorosas. Dylan, tal vez deberíamos, empezó Connor, pero Dylan lo interrumpió con un gesto tajante. No, ella nos humilló delante de toda la escuela con su falso drama de víctima. Es hora de que aprenda lo que son consecuencias reales. Tyler se lanzó primero, tratando de agarrarle el brazo a Kendra, pero algo inesperado sucedió. En lugar de retroceder o tratar de huir, Kendra giró su peso y pivotó, usando el impulso de Tyler contra él. Él tropezó, desequilibrado, sin entender lo que acababa de pasar. ¿Qué? Tyler se volvió, rojo de rabia y vergüenza. Tuvo suerte, solo eso. Pero la postura de Kendra había cambiado. Tenía los pies separados al ancho de los hombros, el centro de gravedad bajo, las manos alzadas en una posición defensiva que hablaba de años de entrenamiento. Parecía menos una víctima, y más alguien que sabía exactamente lo que estaba por ocurrir. Última advertencia, dijo con calma, a pesar de la tensión que se sentía en el aire. Márchense ahora y todo termina aquí. Dylan rió otra vez, pero el sonido sonó forzado. ¿Irnos? ¿De ti? Lo dudo. Asintió hacia Connor, que comenzó a rodear a Kendra por la izquierda, mientras Tyler se reposicionaba por la derecha. Táctica de manada. Rodear al objetivo, abrumarlo en número, usar el tamaño y la intimidación. Zoe por fin encontró su voz. Basta. Todos ustedes, basta. Voy a llamar a la policía. Hazlo, dijo Dylan, sin apartar la vista de Kendra. Para cuando lleguen, todo esto habrá terminado. Y será nuestra palabra contra la tuya, añadió Tyler. 3 estudiantes con honores contra una chica que ha fingido una discapacidad durante meses. Connor dudó. Algo en la postura de Kendra activó un instinto que le decía que esto no iba a salir como lo habían planeado. Chicos, de verdad creo que deberíamos... Piensas demasiado, le cortó Dylan. Solo agárrala. Pero cuando Connor dio un paso al frente, Kendra hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Sonrió. No era una sonrisa amistosa, ni nerviosa, ni siquiera desafiante. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando este momento, que se había preparado para él durante meses de dolor, frustración y una rabia cuidadosamente contenida. Mi padre siempre me decía, comentó Kendra con tono casual, como si hablaran del clima, que el mayor error que cometen los matones es asumir que sus víctimas seguirán siéndolo para siempre. A Dylan le recorrió un escalofrío por la espalda, pero su orgullo no le permitía dar un paso atrás. No frente a sus amigos, no después de todo lo que habían invertido en quebrar a esa chica. Tu papá no está aquí para protegerte ahora, dijo intentando sonar seguro. No necesito que me proteja, respondió Kendra. Ya me enseñó todo lo que necesitaba saber. Tyler cometió el error de interpretar sus palabras como pura arrogancia vacía. Se lanzó de nuevo, esta vez con toda la intención de derribarla al suelo. Pero Kendra estaba lista. Dio un paso al costado en el último segundo. Su movimiento fue preciso y económico. Luego barrió las piernas de Tyler al pasar. Tyler cayó con fuerza contra el asfalto. El impacto le sacó el aire de los pulmones en un jadeo doloroso. Connor se quedó paralizado, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Cómo hizo eso? Cállate y ayúdame, ordenó Dylan. Pero su voz se quebró ligeramente. Esto no estaba saliendo como debía. Ellos se suponía que tenían el control, que eran los que iban a dar la lección. Mientras tanto, Zoe había superado su parálisis inicial y manipulaba frenéticamente su teléfono. Pero en lugar de llamar a la policía, estaba grabando. Sus manos se estabilizaron al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Dylan y Connor se acercaron con más cautela ahora, tras haber visto lo que le pasó a Tyler, que aún seguía en el suelo, sujetándose las costillas y con dificultad para respirar. 2 contra 1, dijo Dylan tratando de convencerse tanto a sí mismo como a Kendra. Aunque sepas algo de karate, no puedes con los dos. La postura de Kendra cambió de nuevo. Su distribución de peso indicaba claramente que estaba lejos de haber terminado. ¿Quieren comprobar esa teoría? El reto flotó en el aire entre ellos, y por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, Dylan sintió un atisbo de miedo genuino. No solo miedo a perder una pelea, sino miedo a lo que esa derrota significaría para su reputación, su estatus, su identidad cuidadosamente construida como alguien intocable. Connor, dijo en voz baja, cuando diga ya, los dos vamos a la vez. Connor asintió con reticencia,
aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera. Kendra escuchó el plan susurrado y sintió la calma familiar que siempre precedía sus mejores actuaciones en artes marciales. La voz de su padre resonó en su memoria. Cuando estés en desventaja numérica, haz que ellos vengan a ti. Controla el enfrentamiento. Estaba lista. ¡Ya!, gritó Dylan. Él y Connor se lanzaron al mismo tiempo. Su plan era simple pero efectivo: abrumarla con número y fuerza. Dylan fue alto, apuntando a sus hombros para derribarla, mientras Connor fue bajo, tratando de derribarle las piernas. Pero Kendra se había preparado precisamente para este escenario durante meses de entrenamiento con su padre. Mientras ellos cargaban, ella retrocedió un paso y giró a la izquierda, utilizando el impulso de Dylan para desviarlo más allá de su posición, al mismo tiempo que elevaba la rodilla hacia el plexo solar de Connor, que venía agachado. Connor se desplomó, jadeando por aire, mientras Dylan se giraba furioso. ¡Maldita!, empezó a decir, pero Kendra lo interrumpió. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó con voz firme, a pesar del ritmo acelerado de su respiración. 3 años de fútbol americano y no puedes con una chica que ha estado en silla de ruedas 6 meses. La burla dio en el blanco. El rostro de Dylan se puso rojo de humillación y rabia. Miró a su alrededor. Tyler seguía en el suelo sujetándose las costillas. Connor doblado intentando respirar, y comprendió que todo lo que creía sobre las dinámicas de poder se desmoronaba ante sus ojos. ¿Crees que eres tan lista?, gruñó, ahora rodeándola como un depredador buscando una apertura. ¿Crees que tus movimientos de karate te hacen dura? Creo, respondió Kendra, girando sutilmente para no perderlo de vista, que nunca te has enfrentado a alguien que de verdad sepa cómo defenderse. Dylan amagó a la izquierda y luego se lanzó por la derecha, lanzando un golpe descontrolado. Pero sus movimientos estaban cargados de emoción, no de técnica. Eran predecibles y torpes. Kendra esquivó su golpe y le lanzó la palma de la mano directamente a la nariz. No con fuerza suficiente para romperla, pero sí para hacerle saltar lágrimas y hacerlo retroceder tambaleándose. Ahora me toca a mí, dijo en voz baja. Lo que siguió no fue una pelea, sino una demostración. Años de entrenamiento en artes marciales, meses de rehabilitación intensiva y toda una vida de ira contenida se combinaron en una serie de movimientos tan precisos como devastadores. Dylan volvió a lanzarse contra ella, y esta vez Kendra no solo esquivó, se enfrentó a él de frente. Tomó su brazo extendido, usó su propio impulso para girarlo y luego le barrió las piernas. Dylan cayó con fuerza sobre el asfalto, el impacto sacudiéndole todo el cuerpo. Tyler ya se había levantado e intentó ayudar a su amigo, pero Kendra también estaba lista para él. Cuando se le acercó por detrás, giró sobre sí misma y lo golpeó con precisión en el hombro, haciéndolo girar y caer de nuevo al suelo. ¡Basta!, jadeó Connor, aún sin recuperar el aliento. Ya basta. Pero Dylan no había terminado. El orgullo y la humillación lo impulsaron a ponerse en pie una vez más, con sangre escurriéndole por la nariz, la chaqueta del equipo rota y sucia. Esto no ha terminado, dijo con dificultad, limpiándose la sangre. ¿Crees que ganaste algo? ¿Crees que esto cambia algo? En realidad, respondió Kendra sin siquiera jadear, creo que lo cambia todo. Dylan miró a su alrededor, sus dos amigos en el suelo, su propia apariencia desaliñada, y Kendra en el centro de todo, serena, completamente en control. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. No solo habían perdido una pelea, habían sido dominados, humillados, reducidos a exactamente el tipo de víctimas indefensas que intentaron convertirla a ella. «Estabas grabando esto, ¿verdad?», exigió de repente, girándose hacia Zoe. Zoe levantó su teléfono, con el rostro pálido pero decidido. «Cada segundo. Bórralo, ahora». «No. Bórralo o te voy a...» «¿Vas a qué?». Kendra se interpuso entre Dylan y Zoe, con una postura que dejaba claro que cualquier amenaza a su amiga tendría que pasar primero por ella. «¿No te has humillado ya lo suficiente por hoy?». Dylan apretó los puños, el rostro tenso, lleno de rabia frustrada. Pero al mirar a Kendra, firme, sin miedo, claramente capaz de defenderse a sí misma y a otros, algo cambió en su expresión. La confianza fácil que lo había sostenido durante años de acoso impune desapareció, reemplazada por la realización de que sus víctimas ya no siempre serían víctimas. Fue entonces cuando una voz cruzó el estacionamiento. «¿Qué está pasando aquí?». La señorita Rodríguez salió del edificio de la escuela,
atraída por los sonidos del enfrentamiento. Observó la escena con el ojo entrenado de una educadora que ha presenciado incontables conflictos adolescentes. Tres chicos en distintos estados de desorden, una chica de pie junto a una silla de ruedas volcada y otra chica con un teléfono en la mano. Todo está bien, señorita Rodríguez, dijo Dylan rápidamente, intentando salvar algo de dignidad. Solo fue un malentendido. Pero la señorita Rodríguez no se lo creyó. Había visto la nariz sangrante de Dylan, la expresión de dolor de Tyler mientras se tocaba las costillas, la respiración entrecortada de Connor. Eso no era un malentendido. Era el resultado de una pelea. Señorita Williams, dijo dirigiéndose directamente a Kendra. ¿Está usted bien? Estoy bien, respondió Kendra con calma. Mejor que bien, en realidad. Entonces la profesora notó algo que la hizo mirar 2 veces. ¿Estás de pie? Sí, señora. He estado trabajando en mi recuperación. La mirada de la maestra pasó de los tres chicos al teléfono de Zoe, luego de nuevo a Kendra. Las piezas empezaban a encajar, y no le gustaba la imagen que formaban. Señorita Martínez, le dijo a Zoe, confío en que tienes documentación de lo que ocurrió aquí. Zoe asintió con entusiasmo. Sí, señora, todo. El rostro de Dylan se puso blanco al comprender las implicaciones. Evidencia en video de tres chicos atacando a una chica discapacitada, incluso una que pudiera defenderse, no iba a poder explicarse como un malentendido. Todos ustedes, dijo la señorita Rodríguez con autoridad tranquila, vienen conmigo a la dirección, ahora. Mientras volvían al edificio escolar, Kendra caminando con paso firme junto a su silla recuperada y los tres chicos arrastrándose detrás como soldados vencidos, Dylan finalmente comprendió que esto no se trataba solo de perder una pelea. Lo había perdido todo. El regreso al edificio escolar le pareció irreal a Kendra. Aún tenía la adrenalina corriendo por su cuerpo. Las manos le temblaban levemente por el enfrentamiento, pero sus pasos eran firmes y seguros. Detrás de ella, Dylan se tocaba la nariz sangrante, mientras Tyler y Connor avanzaban en silencio, derrotados. Rodríguez los condujo directamente a la oficina principal, donde el personal de limpieza de la tarde levantó la vista, sorprendido por la inusual procesión. Las luces fluorescentes parecían demasiado intensas tras la penumbra del estacionamiento, resaltando todo con una claridad implacable. Señora Patterson, llamó la señora Rodríguez a la secretaria, que se preparaba para irse por el día. Necesito que contacte al director Hayes de inmediato y que localice a los padres de estos 4 estudiantes. El subdirector Johnson salió de su oficina tras escuchar el alboroto. Su expresión cambió de inmediato a una de molestia contenida al ver al grupo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con un tono que dejaba claro que era una interrupción indeseada en su rutina nocturna. Hubo un altercado en el estacionamiento, respondió la señora Rodríguez. La señorita Martínez lo grabó. Los ojos de Johnson se desviaron al teléfono de Zoe, y Kendra alcanzó a notar un destello de preocupación en su rostro. Estoy seguro de que solo se trata de otro malentendido. Ya sabes cómo estas cosas se exageran fácilmente. Muéstraselo, dijo Rodríguez a Zoe. A medida que el video se reproducía, la expresión de Johnson se tornaba cada vez más incómoda. Kendra lo observaba atentamente, notando cómo se estremecía cuando Dylan la sacaba a la fuerza de su silla de ruedas. Cómo apretaba la mandíbula cuando los chicos se acercaban de manera amenazante. Bueno, dijo Johnson al terminar el video, con la voz cuidadosamente neutral. Esto ciertamente es lamentable, pero parece que la señorita Williams se defendió bastante bien. No hubo ningún daño real. ¿Ningún daño real? La voz de Rodríguez se elevó, incrédula. La agredieron. Ahora no seamos dramáticos. Estos son buenos chicos que se dejaron llevar. Estoy seguro de que podemos manejar esto con una simple reunión disciplinaria. La puerta de la oficina se abrió de golpe y el director Hayes entró con paso firme, el rostro ya sombrío tras recibir la llamada urgente de Rodríguez. Era un hombre alto y delgado, director desde hacía 15 años, y se enorgullecía de saber todo lo que ocurría en su escuela. ¿Dónde está el video que tengo que ver?, exigió sin preámbulo. Johnson se adelantó rápidamente. Director Hayes, creo que podemos manejar esta situación sin necesidad de... Muéstreme el video, lo interrumpió Hayes, con un tono que no admitía objeciones. Mientras veía las imágenes, su expresión se fue oscureciendo con cada segundo. Cuando Dylan sacó a Kendra de su silla, Hayes apretó los puños. Cuando los chicos se burlaron de su discapacidad, insinuando que la fingía, su rostro se tornó rojo de ira.
Esto es inaceptable, dijo cuando el video terminó. Completamente inaceptable. Señor, intervino Johnson, si lo miramos objetivamente, esto realmente parece un caso de emociones adolescentes desbordadas. Estos chicos tienen expedientes impecables. ¿Expedientes impecables? Hayes se giró hacia su subdirector, con furia apenas contenida. ¿Me está diciendo que esta es la primera vez que ha recibido quejas sobre estos estudiantes acosando a la señorita Williams? El silencio que siguió fue ensordecedor. Johnson se quedó pálido al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Bueno, ha habido algunos incidentes menores, pero nada que llegue al nivel de... ¿Incidentes menores? Kendra habló por primera vez desde que entraron a la oficina. Les reporté que me habían robado la silla de ruedas hace meses. Me dijeron que eran cosas de chicos. La atención de Hayes se dirigió bruscamente a Kendra, luego de nuevo a Johnson. ¿Ha estado encubriendo esto? Yo no he encubierto nada, se defendió Johnson. Estaba manejando conflictos adolescentes típicos por los canales apropiados. Ignorándolos, agregó la señora Rodríguez. Intenté presentar un informe sobre el acoso que presencié en mi aula, y usted me desanimó de documentarlo. Hayes parecía tener dificultades para procesar lo que estaba oyendo. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Meses, dijo Kendra en voz baja. Desde que llegué aquí. Y ha ido en aumento, porque sabían que no les pasaría nada. 20 minutos después, los padres comenzaron a llegar. Los primeros en hacerlo fueron los de Kendra. Naya, su madre, perdió por un instante su compostura profesional al ver la chaqueta rota de su hija y las palmas raspadas. ¿Estás herida?, preguntó, revisándola de inmediato. Estoy bien, mamá. ¿De verdad? Marcus, detrás de ellas, tenía una expresión difícil de leer mientras observaba la escena. Su hija, erguida y sin lesiones graves. 3 chicos derrotados y 2 administradores claramente enfrentados. Señor Williams, dijo el director Hayes con cuidado, quiero asegurarle que estamos tomando esta situación muy en serio. También estoy descubriendo que puede haber habido fallos sistémicos en la forma en que se gestionaron quejas anteriores. Johnson se movió incómodo justo cuando llegaron los padres de Dillon. Su padre, un hombre corpulento con un traje costoso, comenzó de inmediato a exigir explicaciones. Esto claramente fue un caso de defensa propia, declaró en voz alta. Mi hijo fue atacado. Señor Reeves, interrumpió Hayes, le sugiero que vea este video antes de decir una palabra más. A medida que los padres observaban las imágenes, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más tensa. La madre de Dylan soltó un jadeo. El padre de Tyler maldijo entre dientes. La madre de Connor observaba en estado de shock, sin poder creer lo que veía. Esto es una agresión, dijo Hayes al terminar el video, contra una estudiante que, por lo visto, mi administración no supo proteger. Johnson intentó una última evasiva. Bueno, no nos adelantemos. Son buenos chicos que cometieron un error. Deje de hablar, ordenó Hayes, su voz cortando el aire como una cuchilla. Usted ha terminado de manejar esta situación y ha terminado de manejar cualquier situación relacionada con la seguridad de los estudiantes. El peso de esas palabras cayó como una losa sobre todos los presentes. El rostro de Johnson se puso blanco al darse cuenta de que su carrera había terminado. Este asunto será remitido de inmediato al consejo escolar, continuó Hayes. Y también nos pondremos en contacto con la policía. Señorita Williams, le debo una disculpa que nunca podré expresar adecuadamente. Kendra asintió, sintiendo una extraña sensación de reivindicación al ver que el sistema que la había fallado por fin reconocía sus errores. La justicia, al parecer, por fin había llegado. 3 semanas después, Kendra recorría los pasillos de la secundaria Cedar Ridge con una confianza que se reflejaba en cada paso. Seguía usando su silla de ruedas cuando la necesitaba, para trayectos largos o en momentos de fatiga. Pero ahora era ella quien decidía, no el miedo ni las limitaciones. La transformación había sido notable. El video se había hecho viral en cuestión de horas, atrayendo atención nacional sobre cómo la escuela había manejado el acoso hacia estudiantes con discapacidad. Justicia para Kendra fue tendencia durante días, generando conversaciones en todo el país sobre el acoso escolar, los derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad institucional. La nueva política contra el acoso fue aprobada por unanimidad anoche, dijo Zoe, encontrándose con ella en su casillero. Mi mamá dijo que la reunión del consejo escolar estuvo a reventar. Bien, respondió Kendra, sacando su libro de química. Tal vez esta vez los cambios sí se queden.
Las consecuencias habían sido rápidas y completas. Dylan, Tyler y Connor fueron expulsados y enfrentaban cargos por agresión que los seguirían a cualquier escuela a la que intentaran ingresar. El subdirector Johnson fue destituido de inmediato, poniendo fin a una carrera de 20 años en completa desgracia. El director Hayes implementó una serie de reformas profundas y contrató a un consultor externo para revisar todo el enfoque de la escuela sobre la seguridad estudiantil. ¿Cómo se siente?, preguntó Zoe mientras caminaban hacia clase. ¿El qué? Ser la chica que lo cambió todo. Kendra reflexionó sobre la pregunta. A su alrededor, los estudiantes se movían por los pasillos con una energía diferente. Había más conciencia, más respeto, una comprensión más profunda de que las acciones tienen consecuencias. Los profesores estaban más atentos, los directivos más receptivos y los estudiantes más dispuestos a hablar cuando veían acoso. Se siente como si, por fin, pudiera respirar, respondió. La señorita Rodríguez había sido promovida a subdirectora y su primera acción fue la creación de un programa de defensa estudiantil. Les saludó desde su nueva oficina, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Señorita Williams, llamó. El reportero del Canal 7 confirmó su entrevista para esta tarde. ¿Está lista? Kendra asintió. Se había convertido, aunque a regañadientes, en una portavoz de los derechos de las personas con discapacidad, recibiendo solicitudes de entrevistas de todo el país. A veces la atención resultaba abrumadora, pero entendía la importancia de su historia, especialmente para otros estudiantes que quizá estaban sufriendo en silencio. Durante el almuerzo, Kendra se sentó con un grupo que había crecido notablemente en las últimas semanas. Estudiantes que antes temían ser asociados con ella ahora buscaban su amistad, atraídos por su fortaleza y autenticidad. Pero lo que más significaba para ella era la carta que llevaba en su mochila. «Léela otra vez», le insistió Zoe. Kendra sacó la nota escrita a mano de una estudiante de secundaria en Texas, cuyo video se había vuelto viral como respuesta al suyo. La chica había estado enfrentando un acoso similar y usó la historia de Kendra como inspiración para alzar la voz ante su propia administración. «Querida Kendra», leyó en voz alta, «gracias a ti encontré mi voz. Gracias a ti ya no me escondo. Gracias a ti, 3 acosadores en mi escuela están enfrentando consecuencias por primera vez. Gracias por mostrarme que no tenemos que seguir siendo víctimas. Podemos convertirnos en guerreras». «Es la carta número 15 esta semana», observó Zoe. «Lo sé, es increíble». Después de clases, Kendra encontró a sus padres esperándola en el estacionamiento, el mismo donde todo había cambiado hacía 3 semanas. Pero en lugar de ser un lugar de trauma, se había convertido en un símbolo de su transformación. «¿Cómo fue la entrevista?», preguntó Marcus al verla acercarse. «Bien». El periodista hizo preguntas difíciles, pero justas. «¿Alguna noticia de los cazatalentos universitarios?», inquirió Naya. La reciente notoriedad de Kendra había atraído la atención de programas deportivos adaptados en todo el país. 3 universidades ya se habían puesto en contacto por becas en artes marciales, reconociendo no solo su habilidad física, sino también su carácter y determinación. «Virginia Tech llamó esta mañana», dijo Kendra con una sonrisa. «Quieren que vuele a visitar el campus». Mientras regresaban a casa, Kendra reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. 6 meses atrás, estaba rota, física, emocional y espiritualmente. El accidente le había quitado mucho, y el acoso casi le quitaba aún más. Pero sentada ahí, ahora más fuerte que nunca, rodeada por una familia que la amaba y amigas que la respetaban, comprendió algo profundo. No solo había sobrevivido a sus desafíos, los había transformado en propósito. «¿Sabes?», dijo mientras entraban en el camino de entrada. «Solía pensar que el accidente fue lo peor que me pasó». «¿Y ahora?», preguntó Marcus. «Ahora creo que fue lo que me mostró quién soy realmente». Esa noche, mientras Kendra hacía su rutina de fisioterapia en el garaje, se vio reflejada en el espejo. Vio a alguien que había enfrentado lo imposible y había salido victoriosa. Alguien que convirtió la victimización en defensa, el dolor en propósito, el silencio en fuerza. Ella era Kendra Williams, una sobreviviente, una luchadora y una voz para quienes aún no habían encontrado la suya. Y estaba exactamente donde debía estar, erguida, diciendo la verdad y demostrando que a veces la respuesta más poderosa a la crueldad es simplemente negarse a ser destruida por ella. La chica que antes era definida por su silla de ruedas, ahora se definía por su espíritu inquebrantable.